Bueno, largamos con la última clase de capacitación del curso. Buenas tardes a todos y a todas. Ya habiendo recorrido las primeras tres que dio Walter, vamos por la última y bueno, con la misma modalidad de siempre, Walter. Sí, sí. Todas las dudas que vayan teniendo las van escribiendo en el chat y ahí nos vamos intercambiando y respondemos después al final. Y bueno, después quienes están por lo menos en el chat del grupo, seguimos participando ahí. Así que cualquier duda también van teniendo el contacto y evacuamos las dudas por ahí. Y también por mail, ¿no? Todo lo que necesiten, eso ya sabe que lo tienen. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por conectarse. Como dijo Clemen, vamos a dar inicio a la última clase de este módulo 1, módulo inicial de hidroponía. Antes que nada quiero agradecer a la gente de INTA por convocarme nuevamente a dar este tipo de capacitaciones y permitirme llegar a un montón de lugares del país. Y bueno, la vez pasada estuvieron conectados algunos productores de otros países, de países limítrofes, tuvieron alguna gente de Brasil, de Perú. Así que bueno, muchísimas gracias a la gente de INTA por convocarme. Y vamos hoy a pasar a la última clase que preparé, que es soluciones nutritivas. Creo que es el tema más apasionante, más interesante, por lo menos a mí que me gusta mucho lo que es la parte de nutrición vegetal, es lo que más me atrae de esta actividad. Así que bueno, vamos a mantener la misma dinámica de siempre. Voy a hacer una presentación de aproximadamente unos 45, 50 minutos, con la idea de que por ahí aprovechemos la última media hora para contestar algunas preguntas que en el transcurso de la presentación va a ir tomando nota Clemen. Bueno, ahí se está compartiendo, ¿sí, no? Ahí se ve perfecto. Bueno, la solución nutritiva vendría a ser uno de los principales elementos dentro de lo que es los cultivos hidropónicos. Acá, como dice, de la misma forma que los humanos necesitamos y requerimos de distintos elementos para nuestra nutrición, las plantas tienen una lógica similar de funcionamiento, y en el caso de los cultivos hidropónicos, el aporte, 100% de los aportes se realiza a través de las formulaciones de las soluciones nutritivas. Yo acá le hice un paréntesis que hago un pequeño detalle que vuelvo a retomar el tema de algunos sustratos. ¿Por qué? Porque hay mucha confusión con respecto a los cultivos sobre sustratos, de dónde es el aporte nutricional. Por eso lo vuelvo a retomar para que les quede bien claro que cuando hablamos de hidroponía, tanto en sistemas de sustratos líquidos como sistemas NFT o sistemas de floating, como en sistemas de sustratos, el 100% del aporte nutricional está dado por la formulación de la solución nutritiva. Si bien algunos de los sustratos de características orgánicas, como la turba, la fibra de coco, pueden tener agregado algo de nutrientes o pueden tener, digamos, contar con algún aporte nutricional, ese aporte nutricional es por un periodo muy corto, donde después, digamos, de la utilización, digamos, y la exploración del sistema radicular, de ese volumen reducido de espacio del contenedor, el 100% del aporte se realiza a través del riego, del fertirriego de la solución nutritiva. Entonces, por eso acá queda mezclado esto de sustrato, pero porque quería retomar este concepto, que cuando hablamos de nutrición en hidroponía, el 100% del aporte va a estar dado por la solución nutritiva. Por eso es muy importante conocer lo que vamos a ver ahora, cuáles son los distintos elementos y requerimientos de los cultivos para poder realizar correctas formulaciones que nos permitan un buen desarrollo del cultivo. Otra cosa que les quería comentar al principio, que muchas veces yo me dedico a la hidroponía, tengo acá en Neuquén casi todo tomate y pimiento, y es muy importante lograr un buen equilibrio nutricional, porque las plantas, cuando están correctamente nutridas, al igual que las personas, en esto es similar, cuando está igual que las personas, una planta es mucho más vigorosa en su desarrollo
y es mucho más sana, está mucho más preparada para afrontar el ataque de distintos tipos de enfermedades, ya sean enfermedades tipo criptogámicas, hongos y distintas plagas como puede ser insectos. Entonces, una correcta nutrición sin duda nos va a dar, más allá de una buena productividad del cultivo, nos va a dar plantas que sean sanas y que sean vigorosas con excelentes rendimientos. Por eso, esta parte de la nutrición, en conjunto con lo que vimos en la clase anterior, que vimos los distintos nutrientes y sus distintos síntomas de deficiencia o de exceso, este conjunto de elementos nos van a poder complementar todo lo que vendría a ser una correcta ajuste de lo que es la producción hidropónica. Bueno, en la naturaleza existen gran variedad de elementos, 92, ahora hay algunos elementos nuevos, pero 92 son los elementos que se reconocen en la naturaleza. De esos 92 hay solo 60 que han sido encontrados en distintas especies vegetales, pero muchos de estos 60, la mayoría de estos 60 no se consideran como elementos esenciales para el ciclo de vida de un vegetal, ¿sí? ¿Qué vendría a ser un elemento esencial? Podemos considerar un elemento esencial todo aquel elemento que en su ausencia genera algún tipo de impedimento para correcto ciclo de vida de un vegetal. Estos elementos por lo general son elementos que tienen una acción específica, y estos elementos no pueden ser sustituidos dentro de lo que es el metabolismo del vegetal con otro elemento. O sea que su ausencia no permite un correcto desarrollo del ciclo de vida natural de esa planta. Los elementos para ser considerados esenciales tienen que estar y formar parte de distintos procesos del cultivo. Pueden ser, como vimos la clase pasada, pueden ser parte de las proteínas, de aminoácidos, ser parte de procesos metabólicos, ser promotores de procesos metabólicos. Entonces, de esos elementos, los 60 que vimos, que fueron encontrados en distintos vegetales, los que se consideran como elementos esenciales son solamente 16, ¿sí? Que son los elementos que tenemos que tener en cuenta para al momento de realizar una correcta y ajustada formulación de solución nutritiva. Posiblemente, si ustedes buscan en la bibliografía, van a poder encontrar que hay algunos otros elementos que también para distintas especies tienen algún rol importante y se deben agregar, pero créanme que estos 16 elementos son los más estudiados, los más desarrollados y con los cuales, dentro de lo que es el mundo de lo que es la producción de cultivos hortícolas convencionales, son los más importantes. Digo esto ¿por qué? Porque por ahí si después buscan la bibliografía, por ahí van a encontrar otros elementos, algún otro, como el selenio o algún otro elemento que para alguna especie muy específica, en casos muy puntuales, son elementos de interés. En el caso de lo que es la horticultura y de los cultivos convencionales que trabajamos en hidroponía, con estos 16 elementos estamos más que cubiertos para lo que es una correcta y ajustada nutrición. Dentro de estos elementos, recuerdan que lo vimos en la clase pasada, los dividimos, los clasificamos entre macronutrientes y micronutrientes. Esta clasificación se debe un poco a, como su nombre lo dice, en función a la demanda que estos elementos tienen, los vegetales tienen de estos elementos, al porcentaje que estos elementos son requeridos por los vegetales. Cuando se arrancó todo lo que es el estudio de la nutrición vegetal, los primeros estudios y desarrollos, básicamente se hablaba de 3 elementos, que era el famoso NPK, nitrógeno, fósforo y potasio, y con el tiempo, con los distintos niveles y profundización de los niveles de investigación y desarrollo, esos elementos se han ampliado y hoy contamos con un número más importante de elementos tanto para el grupo de macronutrientes y más conocimiento en profundidad de lo que es el grupo de los micronutrientes que, aunque se requieren en valores muy pequeños, como vimos en la clase pasada, que son trazas, 0,05 partes por millón, recordemos que una parte por millón es 1 gramo en 1 metro cúbico de agua, o sea, 1 gramo cada 1000 litros de agua, pero si bien estos elementos se requieren en trazas, cumplen un rol muy importante en el ciclo del cultivo.
Los macronutrientes, vamos a ver primero un pequeño repaso de algunas cosas que vimos en la clase pasada, para que después lo vamos a retomar en la formulación. Recuerden que yo les comenté en la clase pasada que entre el 90 y el 95% de los vegetales están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Estos elementos son aquellos que provienen del aire y del agua. Son los que comúnmente nombramos como los elementos que son de libre disponibilidad para el cultivo, siempre y cuando las estructuras hidropónicas tengan un correcto funcionamiento físico. Después, dentro de los macronutrientes, los que vimos la clase pasada, tenemos el nitrógeno, el fósforo, el azufre, que estos son los más importantes en lo que es toda la constitución de proteínas, ¿sí? Y después tenemos el calcio, el magnesio y el potasio, que también son macronutrientes y forman parte de estructuras celulares y también son parte de distintas reacciones metabólicas y reacciones bioquímicas. Recuerden que yo les comenté la clase pasada que el potasio, si bien no es parte de ninguna estructura en sí, es el principal osmolito de lo que es los cultivos y de ese ciclo vegetal, ¿sí? Es un elemento muy, muy importante en todo lo que es el ciclo de la producción hidropónica de hortalizas de fruto. Los micronutrientes, tenemos el boro, el cloro, cobre, hierro, magnesio, molibdeno y zinc. Ahí salió fierro, pero es hierro. Estos elementos son requeridos por las plantas en menores cantidades, por lo generalmente son requeridos en trazas, y como vimos en la clase pasada, son parte principal de los distintos procesos metabólicos, las enzimas o moléculas de la clorofila, reacciones de óxido-reducción, bueno, son parte en lo que es la síntesis, promovedores de síntesis en procesos hormonales, bueno, cumplen distintos procesos metabólicos en la planta que los hace de una gran importancia, aunque su requerimiento es en valores, en cantidades muy reducidas, ¿sí? Bueno, esto es lo que decía un poco recién, las cantidades y las proporciones de los nutrientes que se requieren en cada especie de su ciclo, estos elementos se modifican tanto en función del tipo de cultivo. ¿Qué quiere decir esto? Que no requiere la misma cantidad de hierro ni de nitrógeno una planta de tomate que una planta de lechuga. Entonces, el requerimiento es la cantidad que de cada uno de estos elementos requieren los vegetales. Estos requerimientos son diferentes en función de la especie vegetal y también son diferentes en función del momento del ciclo de vida del vegetal. Esto, palabras más, palabras menos, significa que una planta cuando arranca en sus primeras etapas vegetativas, en las primeras etapas de germinación, en la primera etapa de crecimiento, no es el mismo el requerimiento que en un momento que estamos en plena fructificación o en cosecha, ¿sí? Entonces es importante, de esto hay muchísima bibliografía, cada vez con mayor detalle porque hay mejores métodos de medición de estos requerimientos. Es muy importante al momento que ustedes quieran formular, antes que nada, conocer el requerimiento, o sea, qué cantidad de cada uno de estos nutrientes minerales que hablamos recién requiere el cultivo en función de su estado fenológico o de su tamaño. La fenología, esto que está acá, les traje un croquis de una planta de lechuga. Fíjese cómo dentro de lo que es el crecimiento vegetativo, la parte vegetativa, la parte de producción solamente de hoja, en este caso estamos hablando de una lechuga donde no hay una etapa de fructificación, acá lo que buscamos es desarrollo vegetativo, como dentro del desarrollo vegetativo de la planta, de la etapa de crecimiento del cultivo en su parte verde, en su parte de hoja, cómo se divide en distintas etapas de crecimiento, emergencia, tercera hoja, formación de cabeza, 50% del tamaño de cabeza y cosecha. Cómo la planta en estos distintos momentos de su crecimiento van teniendo distintos requerimientos nutricionales. Esto es igual que una persona, ¿está bien? Obviamente un niño en su etapa inicial no tiene el mismo requerimiento nutricional que una persona a los 40 o 50 años o que una persona en la adolescencia.
Esto es lo mismo, y para los cultivos hay que poder diferenciarlo, estos distintos momentos, que son las distintas etapas fenológicas, que hacen y generan un impacto directo en el requerimiento de los nutrientes de ese momento. Acá les traje otro croquis, esto obviamente es un cultivo de cherry, y fíjense cómo se dividen las distintas etapas fenológicas, donde nos marcan puntos en los que los cultivos tienen distintos requerimientos nutricionales. Puede ser que los distintos requerimientos aumenten, seguramente aumenten en cantidad, pero también se modifican sus proporciones, ¿sí? Bueno, entonces dijimos que tenemos los nutrientes. Estos nutrientes son requeridos por la planta como parte del alimento para todo su ciclo de vida, y dentro de esos requerimientos tenemos que nosotros conocerlos para poder ir aportando esos minerales en los distintos momentos del cultivo. La forma de hacer ese aporte en las soluciones hidropónicas, sea el sistema que sea, NFT, sistema de floating, sistema de sustrato, sistema de NGS, el sistema que a ustedes se les ocurra pensar en hidroponía, siempre la nutrición se realiza a través de soluciones nutritivas. Estas soluciones nutritivas, como verán, traje acá una que encontré en internet, que ya viene formulada y se vende por lo general por Mercado Libre. Son soluciones para gente que hace pequeños volúmenes de producción, una producción en escala familiar, y estas tres botellitas, botella A, botella B y botella C, y esto que está abajo que dice pH, que es un regulador de pH, seguramente es ácido fosfórico, lo que hace estas tres botellitas, agregándole en distintas proporciones, ir nutriendo al cultivo durante todo su ciclo de vida. Esta es una forma práctica para la gente que quiere iniciarse y que no tiene mucha experiencia en lo que es la formulación, de poder conseguir las formulaciones para los distintos momentos. Obviamente que estas botellitas, fíjense que acá al costado dicen, esto es para 1000 litros, cada botellita está preparada para 1000 litros de solución. Seguramente la formulación que tengan se agregan en las mismas concentraciones, se agrega un porcentaje de A, de B y de C, y estas tres botellitas nos dan el 100% de los elementos que requiere el cultivo durante su ciclo de vida, ¿sí? Esta es otra de las formas típicas que usan la gente que compra las formulaciones. Esta es otra marca que de la gente de Verde Agua, esta se consigue por Mercado Libre. La nombro porque mucha gente, muchos clientes que hacen hidroponía a escala comercial las utilizan y le dan un buen resultado. Estas vienen en dos botellas, botella A y botella B, y aplicando las concentraciones y los porcentajes que les marcan los marbetes, uno va realizando el aporte nutricional para el ciclo de vida. Obviamente que los requerimientos hay que conocerlos, porque estas botellas por lo general no traen mucho detalle de su composición, porque obviamente esta gente lo vende y no quiere que la gente formule. Nosotros lo que le vamos a marcar ahora y contarles es un poco cómo armar sus propias fórmulas y cómo conocer cuáles son los requerimientos de los elementos nutricionales durante los distintos momentos del cultivo, ¿sí? Otra de las formas para formular es utilizando sales complejas. Estos son formulados que ya vienen preparados en forma comercial. Puse todas las marcas, que hay algunos más, yo no tengo negocio con ninguna, pero son los que se consiguen en el mercado. Estas son mezclas que están por lo general equilibradas en cuanto a sus proporciones. Fíjense que esta que está acá al medio dice 20-20-20, significa que tiene un porcentaje de 20% de nitrógeno, de fósforo y de potasio. Por lo general, estas sales complejas vienen principalmente con un detalle del famoso NPK, nitrógeno, fósforo y potasio, y después, si se fijan en más detalle en la bolsa, pueden ver algún otro detalle de alguno de los elementos que venimos hablando. Esta es otra forma de formular, porque estas formulaciones ya vienen con distintos colores, que esos distintos colores por lo general coinciden con los cambios de los requerimientos nutricionales en las distintas etapas del cultivo. Estos tipos de sales tienen algún problema,
que hay que tener mucho cuidado porque por lo general son demasiado salinas con los requerimientos que vienen prensadas o preparadas o recomendadas por el proveedor. Por lo general, cuando armamos estas soluciones, si no tenemos cuidado, tienen tendencia a subir mucho la conductividad eléctrica y nos pueden traer muchos problemas de salinidad, como hablamos la vez pasada, de quemadura del cultivo por conductividad eléctrica. Pero es una forma bastante sencilla que simplifica mucho el trabajo y para pequeñas escalas, para pequeños volúmenes, es una herramienta más que válida para formular. Bueno, la otra de las fórmulas y las más comunes que usamos el 100% de los productores, más de, si se quiere, de una escala más bien comercial, es utilizando sales simples. Sales simples son sales individuales. Acá yo les traje un listadito de las más comunes, de las más utilizadas en el mundo del fertirriego. Nitrato de calcio, que obviamente, como su nombre lo dice, aporta nitrógeno y calcio. Nitrato de potasio, que aporta nitrógeno y potasio. Urea fosfato. La urea fosfato es una sal que aporta nitrógeno y fósforo. Cloruro de potasio, que aporta cloro y potasio. Sulfato de magnesio, que aporta azufre y magnesio, y así sucesivamente de las distintas sales. Los distintos ácidos, que por lo general se utilizan para lo que son corrección de pH, y en el caso del ácido fosfórico, ácido nítrico y ácido sulfúrico, que nos aportan, en el caso del fosfórico, fósforo, del nítrico nitrógeno y del sulfúrico azufre. Yo lo que les hice ahí, les marqué con rojo y con negro, porque después vamos a ver que hay que conocer al momento de formular las sales que son compatibles por estabilidad química. Hay sales que se pueden mezclar y sales que no se pueden mezclar. Entonces yo se las dejé ahí en colores para que ustedes, en el caso de que utilicen esto, sepan y recuerden. Sería que las que son rojo se pueden utilizar con las rojas y las que son negras con las negras. Aunque por lo general no es conveniente nunca mezclar sulfatos con nitrato de calcio, porque el nitrato de calcio con el sulfato no son compatibles, ¿sí? Bueno, ¿qué es esto que estoy haciendo? Le estoy haciendo un pequeño resumen, que ahora al principio les debe parecer bastante complicado, pero lo que estoy tratando de hacer es hacer un pequeño pantallazo de toda la nutrición, de todos los elementos que hay, y después vamos a ir desde más complejo a más simple en lo que es la formulación y la elaboración de una solución nutritiva para que ustedes puedan ir armando en cada uno de sus emprendimientos, ¿sí? Entonces les recuerdo esto. Recuerden que, lo vamos a ver a lo último, hay distintas sales que por distintas cuestiones químicas son compatibles y otras que no son compatibles. Hay que tener mucho cuidado al momento de formular, de no mezclar sales que no son compatibles con las compatibles. Sales que no son compatibles. Solamente formular con sales que se pueden mezclar en forma compatible para no tener reacciones complejas que nos traigan sedimentos o distintos problemas al momento de formular. Bueno, dentro de la formulación, como dijimos al principio, siempre iniciamos por el nitrógeno. El aporte de nitrógeno, principalmente la fuente principal de nitrógeno, como hablamos en la clase pasada, es como nitrato y como amonio. Si bien existen otras formas que la planta pueda tomar nitrógeno, las principales y más utilizadas para la formulación de soluciones hidropónicas son la fuente nitrogenada como nitrato y como amonio, ¿sí? Estos elementos, ¿quién los aporta? El nitrato lo aporta el nitrato de calcio, nitrato de calcio y nitrato de potasio, y el amonio lo aporta el fosfato de amonio, puede ser fosfato monoamónico, fosfato diamónico, que son los principales elementos que se consideran al momento de la formulación. El fósforo es otro de los elementos principales que vimos en la clase pasada. Las principales fuentes de fósforo son el fosfato monopotásico, fosfato de amonio, el ácido fosfórico, es un elemento muy utilizado en la formulación. Aparte de permitirnos regular el pH, también nos está dando un aporte de fósforo.
Hay otras fuentes de fósforo también, como habíamos visto la ureafosfato, pero por lo general los más utilizados en la formulación por su estabilidad y también por una cuestión de costo y de disponibilidad en el mercado. Acá hay un tema importante que hay que ver, que muchas veces hay un montón de sales y de elementos que son muy, muy interesantes, pero muchas veces la disponibilidad en el mercado y los costos de los mismos hacen que los que nos dedicamos a formular terminemos siempre haciendo sopesar una cuestión de costo-beneficio al momento de elegir la sal afín para cada fórmula, ¿no? Yo lo que estoy marcando y nombrando son las más comunes, las más fáciles de conseguir, las más disponibles y también las más razonables desde el punto de vista de los costos, ¿no? El sulfato monopotásico es excelente, pero es un elemento que últimamente está muy caro. El potasio, ¿cómo se aporta? Por lo general, el principal aporte es como nitrato de potasio, que también lo vimos en la parte inicial porque también aporta nitrógeno. El sulfato de potasio, el fosfato monopotásico, que vimos recién, que aporta fósforo y potasio, son las tres principales fuentes de aporte de potasio en una formulación. Si bien existen otras, estas son las más comunes. Yo, por ejemplo, no utilizo cloruro de potasio, pero hay otras fuentes que aportan potasio. Estas tres son las más importantes y sobre todo el nitrato de potasio y el sulfato de potasio son las más fáciles de conseguir y más económicas. Aportes de calcio. El aporte de calcio, por lo general, el 100% o la gran mayoría usa nitrato de calcio, porque es más económico. Existen otras fuentes de calcio, como el sulfato de calcio, pero bueno, tiene algunos, es un poquito más complejo su uso, ya es una sal un poquito menos soluble, con lo cual su formulación se complica. Hay que tener por ahí algunos cuidados o alguna experiencia más para su uso, con lo cual lo más recomendable y simple para hacer aporte de calcio en las soluciones nutritivas es que utilicen nitrato de calcio, que es de muy fácil, se consigue muy fácil y es económico. El azufre, bueno, también tiene varias fuentes posibles, sulfato de magnesio, que nos aporta azufre y también nos aporta magnesio, que es otro de los elementos importantes que venimos viendo, el sulfato de potasio, el sulfato de amonio, y bueno, el ácido sulfúrico, pero que también es un elemento que no les recomendaría utilizar, a no ser que sean personas que ya tengan algún nivel de destreza y de práctica en lo que es utilización de ácidos de este tipo, ¿no? Porque es un ácido bastante fuerte que puede traer algunas complicaciones para su uso. Bueno, acá les traje, fíjense, la cantidad de elementos detallados, de sugerencias de distintas fórmulas que pueden encontrar por internet. De estas fórmulas hay miles. Esta es una fórmula que yo hace un tiempo utilizaba. Es una fórmula que funciona bastante bien para lechuga, pero esta fórmula tiene el detalle uno por uno de los nutrientes y los elementos que tienen de requerimiento en la formulación, ¿sí? Está detallado cada uno de los elementos, por eso fíjense la complejidad y la cantidad de elementos. Esto está pensado para 20 litros de agua, fíjense, lleva 8 gramos de nitrato de calcio, 0,3 de sulfato de magnesio, sulfato de manganeso, sulfato de magnesio, ácido bórico, nitrato de potasio, sulfato de zinc, fosfato de amónico, fosfato monopotásico, sulfato de cobre, sulfato de potasio, molibdeno con sodio, quelato de hierro. Fíjense la cantidad de elementos que nos estarían conformando una fórmula integral y completa y equilibrada. Esto se puede reducir bastante en su formulación utilizando algunos elementos que ya vienen preparados y dosificados, que son estas mezclas, que son las más comunes. Hay varias más. Yo les traje las más comunes, la más fácil de encontrar en este momento en el mercado, que son mezclas de oligoelementos. ¿Qué sería esto? Estas ya son mezclas equilibradas que le aportan los distintos requerimientos de oligoelementos a los cultivos,
Estas formulaciones ya vienen preparadas. Fíjense que acá dice el detalle, tiene boro, cobre, hierro, manganeso, molibdeno y zinc. Y estas formulaciones lo que nos permite es ya reducirnos un montón en lo que vendría a ser la conformación de la solución nutritiva. Fíjense, la fórmula anterior, si nosotros usamos solamente las sales simples y agregamos lo que vendría a ser los microelementos en estos tipos de formulados. Fíjense cómo cambió de la fórmula anterior, que era una cantidad de elementos importante, compleja de hacer, de mucho trabajo, a cómo ya fuimos achicando solamente con aplicar la formulación de oligoelementos en base a una de estas mezclas comerciales que ya vienen preparadas y que realmente funcionan de maravilla. Cualquiera de ellas, usándola bien, funciona muy bien. Entonces, ¿a qué voy con esto? Lo estoy llevando desde lo más complejo a lo más simple. Fíjense cómo ya vamos simplificando lo que es la formulación y llevándolo siempre a una formulación equilibrada, para en este caso específico el cultivo de hoja, ¿sí? Bueno, esta es otra fórmula que también en su momento utilizamos mucho nosotros en nuestro establecimiento, por eso habían puesto fórmula general WW. Esta fórmula la usamos mucho, durante muchos años la usamos para cultivo de lechuga, para cultivo de rúcula, para la mayoría de los cultivos de hojas con alguna pequeña modificación. Y fíjense, en esta fórmula sí lo que nosotros usábamos era este elemento, que es un NPK de esta empresa Cerbero, que es lo que nos permitía ir haciendo mucho más simple lo que es la formulación. Fíjense que acá usamos ya este elemento, 20 gramos, le agregamos nitrato de calcio, nitrato de potasio, sulfato de magnesio, sulfato de potasio, los oligoelementos que vimos recién. Nosotros por lo general, ya les digo, no soy representante de ninguna empresa, pero utilizamos mucho tiempo y seguimos utilizando el Fetrilón combinación 2. Fíjense cómo ya reducíamos la formulación, simplificábamos mucho el trabajo y realmente esta fórmula es una fórmula que se las recomiendo, si la quieren probar, para todo lo que es cultivo de hojas, funciona sin ningún problema y simplifica mucho por la composición del elemento Cerbero, la estabilidad en cuanto a pH y a conductividad de la misma. Ajustar con ácido, por lo general nosotros cuando hablamos de ajustar con ácido, siempre nos estamos refiriendo a el uso de ácido fosfórico, porque es el más simple de usar y también por una cuestión de costo y también que nos aporta fósforo. Bueno, esta es otra fórmula general, ¿sí? Que también usamos durante mucho tiempo para cultivos de hoja. Esta fórmula está pensada ya para formular por cada metro cúbico. Recuerden que un metro cúbico son 1000 litros de agua. Y estas fórmulas son dos fórmulas que utilizamos durante mucho tiempo. Yo, por ejemplo, la fórmula 2 la sigo utilizando con algunos clientes. Es una fórmula muy equilibrada, es una fórmula que funciona muy bien, y es una fórmula que permite una simple formulación, ¿sí? Una simple formulación y un muy correcto desempeño de lo que es un cultivo, como yo digo, un cultivo general. Es muy común cuando la gente arma una estructura de NFT en su domicilio o en un pequeño emprendimiento, quiere poner en esa estructura de NFT, quiere poner de todo, quiere poner lechuga, quiere poner berro, quiere poner espinaca, quiere poner acelga, quiere poner una planta de menta, quiere poner rabanito. Entonces, bueno, esta es una fórmula intermedia, es una fórmula intermedia que funciona muy bien. Tal vez la fórmula 2 anda un poquito mejor con algunos elementos de fruto, y la fórmula 1 anda un poquito mejor para algunos cultivos de hoja. Pero en líneas generales son dos fórmulas que funcionan muy bien si las usan bien, ¿sí? Y fíjense que estas fórmulas también ya son, utilizando distintos elementos, son fórmulas muy equilibradas y que nos reducen muchísimo el uso de elementos. Bueno,
Acá les traje un poquito para que ustedes tengan una noción, cuando hablamos de los requerimientos, cuando hablamos de requerimientos de cultivo, siempre hablamos en requerimientos por lo general. Hay dos formas de hablarlo, que son en miliequivalentes o en partes por millón. Yo estoy más acostumbrado a trabajar en lo que debería ser el requerimiento en partes por millón, que son gramos por metro cúbico o miligramos por litro. Y acá yo les traje una idea para que ustedes tengan una noción de cómo son los requerimientos de los distintos, en este caso de tomate y de frutilla, en los distintos momentos del cultivo. ¿Y por qué tiene esta variación? Porque bueno, así es como van variando los requerimientos en función de los distintos momentos del cultivo. Fíjense, un tomate, arrancamos con unas 80 ppm de nitrógeno en su etapa inicial, y después ya en una etapa de plena producción tenemos que ir llegando, creciendo en forma gradual a 210 hasta 250 ppm, dependiendo mucho del hábito de crecimiento del cultivo. Ese es un tomate determinado, un tomate indeterminado, también depende mucho de la variedad del tomate, pero fíjense cómo, por lo general, en el caso del nitrógeno, va aumentando su requerimiento en función de que avanza en cuanto a su crecimiento. Fíjense la frutilla, que es diferente. Tenemos una etapa vegetativa que tenemos un requerimiento de 148, 150 ppm de nitrógeno, y en su etapa de fructificación, fíjense que el requerimiento de nitrógeno es menor que en la etapa inicial. El fósforo es un elemento también que tiene un requerimiento más elevado al inicio del cultivo, después decae y aumenta en las últimas etapas del cultivo. En la frutilla, fíjense que también tiene un requerimiento más elevado al inicio, unas 50 ppm, y después en plena etapa de producción su requerimiento cae a 30, 35 ppm. El potasio, fíjense, al igual que el nitrógeno, aumenta su requerimiento desde el inicio a fin de cultivo. Hay algunos cultivos que pueden llegar a tener hasta un requerimiento de 500 ppm de potasio. Eso depende mucho de la productividad, del manejo, pero entre 80 y 400 ppm de potasio es un valor más que adecuado para un correcto funcionamiento. Y fíjese en frutilla también cómo este valor se incrementa desde la etapa inicial a la etapa final de crecimiento. El calcio también tiene un incremento. El magnesio es más bien un poquito más uniforme en cuanto a su requerimiento en el cultivo. El azufre se incrementa al igual que el potasio y que el nitrógeno. El hierro, fíjese que se mantiene estable. Los oligoelementos por lo general se manejan a valores uniformes durante todo el ciclo vegetativo del cultivo. Estos valores yo se los traje para que ustedes tengan una idea general de cómo van cambiando los requerimientos en los distintos elementos. Fíjense el caso del potasio, que es muy significativo, que inicialmente requiere 80 ppm, estos serían 80 gramos por cada 1000 litros de agua, y en su etapa de plena producción precisa casi 400 gramos por cada metro cúbico de agua. ¿Sí? Esto es importante para que ustedes conozcan, en el caso de que hagan alguno de estos cultivos, estos requerimientos los pueden buscar, están tabulados para la mayoría de los cultivos, y por lo general, si no lo pueden consultar por el grupo de WhatsApp, pero por lo general hay un detalle bastante grande en las redes o en la bibliografía de los requerimientos en cuanto a ppm de los distintos cultivos hortícolas en los distintos momentos de su estado fetológico. Bueno, el otro tema que les quería comentar, que es importante al momento de formular, esto siempre tenganlo presente, que la incompatibilidad se da cuando nosotros hacemos soluciones concentradas. ¿Qué significa hacer soluciones concentradas? Cuando nosotros, por lo general, preparamos fórmulas, lo que hacemos es concentrar los distintos elementos, concentrarlos 20 veces o 30 veces en algún tanque plástico de 200 litros, y después de esa solución más concentrada, ir agregándole a los tambores del circulante, de la solución que circula por el sistema, a la concentración que nosotros pretendemos armar. Por lo general se concentran 20 veces, 25 veces, 30 veces, depende cómo sea el manejo del productor, pero por lo general lo más común es usar
soluciones concentradas 20 veces. Entonces, en esas concentraciones, en esas soluciones concentradas, es donde tenemos los problemas de incompatibilidad de las sales. No hay incompatibilidad en las concentraciones de sales circulantes. Obviamente en la solución circulante de un sistema de NFT, ustedes pueden agregar nitrato de calcio con sulfato, no hay ningún problema. Fíjense que acá nos marca lo que yo dije al principio. Nunca mezclar nitrato de calcio es incompatible con sulfato de amonio. ¿Sí? O el nitrato de calcio es incompatible con sulfato de potasio, con fosfato de amonio, con sulfato de hierro, con sulfato de magnesio, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de estas incompatibilidades, siempre nos referimos a las soluciones concentradas, no a la solución circulante. En la solución circulante, la que está en contacto directo con el sistema radicular, cualquiera de estas sales en su justa dosificación se pueden utilizar sin ningún problema. Este cuadrito se los dejo para que les quede, después Clemen en la semana les va a compartir para que les queden, y acá tienen referencia de los principales sales utilizadas para la formulación y su distinto régimen de compatibilidad e incompatibilidad. ¿Sí? Bueno, este es un poco un repaso de lo que decíamos recién. Es importante conocer, cuando preparamos soluciones nutritivas, más allá también del requerimiento que tenemos que armar en función del cultivo, tenemos que conocer, cuando armamos la solución, es muy importante conocer lo que vimos en la clase 1, por eso le dije que la clase 1 es tan importante. Estas soluciones, para que estén disponibles los nutrientes, tienen que tener un correcto pH y una correcta conductividad eléctrica. ¿Está bien? Podemos hacer la mejor fórmula del mundo, exactamente gramo a gramo del requerimiento. Sí, ahora, si esta solución no tiene el pH adecuado y la conductividad eléctrica adecuado, no va a poder llegar ese nutriente a ser parte del tejido del vegetal por distintas razones fisiológicas o por distintas razones también que hasta pueden ser problemas de toxicidad de los cultivos. ¿Sí? Entonces, más allá del requerimiento, más allá de la nutrición, es importante cuando armamos una solución tener siempre presente su conductividad eléctrica y su pH. Recuerden que esto es el ABC de la hidroponía. No podemos pensar en un sistema hidropónico equilibrado funcional si no tenemos un constante y permanente cuidado de las condiciones de la conductividad eléctrica y del pH de la solución. ¿Sí? Y lo que les dije en la primera clase también, recuérdense del oxígeno en solución. ¿Sí? Bueno, esto es un poco un resumen de lo que vimos en la charla. ¿De qué depende una correcta formulación? Más allá de los gramos, de las ppm, yo puedo tener los mejores datos de ppm de los nutrientes, pero es muy importante que ustedes conozcan la especie que van a trabajar. Dentro de la especie es muy importante conocer el momento del estado fisiológico de la planta. Un tomate no requiere lo mismo en su etapa inicial que en su etapa final, lo mismo una lechuga, lo mismo un pimiento, ni hablar la frutilla. También es muy importante conocer los requerimientos de cada cultivo en función de qué órgano que vamos a cosechar. Obviamente ustedes cuando se pongan a investigar y a leer van a ver que cómo van cambiando los requerimientos en función si el cultivo está pensado para un cultivo de hoja, si es para un cultivo de tallos, si van a buscar frutos. Obviamente los cultivos de frutos son cultivos que requieren más potasio. Hay que tener muy presente al momento de formular, buscar datos exactos en cuanto al requerimiento. Otro dato importante a tener en cuenta es la época del año. Tengan presente que un cultivo no tiene la misma tasa metabólica de crecimiento en pleno invierno que en pleno verano, con lo cual hay que manejar distintas soluciones, distintas conductividades eléctricas en función del ciclo que estemos produciendo. Obviamente una planta no va a tener la misma posibilidad de asimilar la misma cantidad de nitrógeno en enero que en junio. Entonces esos son valores que hay que tener siempre presente cuando formulemos en los distintos momentos del año. Es muy importante hacer la conjunción, ¿no?, el conjunto de elementos entre la correcta formulación, el estado fenológico del cultivo, la especie y el momento del año. ¿Sí?
Obviamente cuando trabajamos en verano con mayores temperaturas, donde hay una tasa mucho más alta de evapotranspiración, cuando ustedes van a ver que van a gastar muchísima más solución en el proceso de crecimiento. En verano se usan soluciones con una conductividad eléctrica mucho más baja que las soluciones que vamos a usar durante el invierno, ¿sí? Bueno, y esto a razón de recordatorio, medio para que quede, porque muchas veces me pasa que mucha gente que se inicia con la hidroponía está muy interesada y muy pendiente de la solución, de la formulación, de que le agregué tanto molibdeno, pero dejan pasar por alto lo que vimos en la primera clase, que es el tema del pH. El pH es uno de los elementos que va a permitir un correcto funcionamiento del cultivo y de la solución. Si ustedes pueden tener la mejor, repito lo que dije recién, la mejor fórmula del mundo, ahora, si esa fórmula a un pH de 8 no funciona y a un pH de 6 anda perfecto. Y para pasar de 8 a 6, en un agua de calidad estamos hablando de muy poquita movilidad química para que esa solución pase de un día al otro de 8 a 6. Entonces, más allá de la definición química, que acá yo les dejé un poco del detalle, es importante que ustedes tengan muy presente al momento de pensar su emprendimiento hidropónico, ya sea a la escala domiciliaria o a escala comercial, tener muy presente el factor pH al momento de formular y de ajustar la solución. Fíjense, este es un cuadro que se los escribí en la primera clase, por eso siempre me gusta terminar con esto, porque es como que cerramos un ciclo y volvemos de vuelta a lo mismo. Muchas veces, muchos emprendedores, muchos productores están más interesados en ver cuánta cantidad de nutrientes le pongo, porque le puse más nitrógeno, le puse más fósforo, ahora si le pongo más o le pongo menos, pero si el pH no es el óptimo, la planta ni se entera. Entonces fíjense cómo cambia la disponibilidad de los nutrientes con poquitas fluctuaciones de pH, y si bien acá fíjense que el nitrógeno está plenamente disponible entre 6 y 7,5, casi 8, fíjense de 8 a 8,5 que no hay nada es muy poquito, fíjense cómo cae la disponibilidad. Y para los que están en el tema de la hidroponía y la formulación, saben bien que con pequeños errores o con falta de ajustes es muy fácil pasar de una solución de 7,5 a 8,5 en razón de horas. Lo mismo el fósforo. Los casos más extremos son, como yo les comenté en la primera clase, son todo lo que son los iones metálicos, hierro, manganeso, boro. Bueno, el boro es el único elemento que está disponible, muy disponible con pH ácido y con pH alcalinos, es el único. Pero fíjense cómo el hierro y el manganeso y el boro, con muy poquitas fluctuaciones de pH, cambia bruscamente su disponibilidad. ¿Sí? Y de vuelta a la conductividad o electroconductividad, este factor que es tan importante al momento de la disponibilidad y la concentración de las partes por millón de sales que tenemos en la solución. ¿Sí? Fíjense acá, les traje también algunos valores de referencia. Estos son algunos valores generales de referencia para que tengan una idea de cuáles son los valores más utilizados. La conductividad eléctrica, al igual que los requerimientos, se van modificando también en función del tamaño del cultivo, del estado fenológico. Por lo general, la mayoría de los cultivos, sacando por ahí la frambuesa y la frutilla, que son cultivos muy sensibles a la conductividad, que siempre requieren conductividades bajas, pero por lo general la mayoría de los cultivos tienen un mayor requerimiento de bajas conductividades en las etapas iniciales, en los primeros estados fenológicos, y después son más, se bancan más o tiene mayor requerimiento de conductividad eléctrica más alta en función que va avanzando en su etapa de crecimiento. Es muy común, por ejemplo, para el tomate arrancar con una conductividad de 1,7, 1,8 y terminar en plena cosecha con conductividades por encima de 2,5, 2,7, porque también piensen que al tener
tan alto aumento en el requerimiento de potasio, si la planta no tuviera la posibilidad de soportar con utilidades eléctricas más altas, sería muy difícil poder aportar la cantidad de nutrientes que la planta requiere en esos momentos. Pero por lo general, como regla les puedo decir que la mayoría de los cultivos en sus etapas iniciales son más dedicados a altas habilidades y permiten algunos márgenes más elevados en sus etapas de cosecha o fructificación. ¿Sí? Bueno, una hora justita. Hasta acá estaríamos con la presentación. Espero que hayan entendido y bueno, quedamos abiertos a las preguntas si hay alguna. Muchas gracias, Walter. En el chat Bueno, no hay ninguna consulta, así que ¿se quedaron todos dormidos? o están todos dormidos o está bastante claro o, o surgirán después en la práctica.